días, bienvenidos a este encuentro empresarial de O'Higgins, este Eneo 2020, este espacio de conversación y de análisis de temas de relevancia regional que hemos venido desarrollando en este último tiempo y muy marcadamente además este 2020 más necesario quizás que nunca. Eneo 2020 que es organizado por la Corporación ProHiggins, que tiene el patrocinio de Sofofa. Queremos, por lo tanto, agradecer también la confianza de los auspiciadores que nos acompañan: AgroSuper, Codelco Chile, División El Teniente, Mundo Pacífico, OTIC O'Higgins, BitSelf, Biodiversa, Media Metal, INACAP, Casa Zúñiga, y también le queremos agradecer a Metrogas y por supuesto que le queremos agradecer al interés de todos ustedes que están conectados en este Eneo 2020. Hoy estamos aquí en este primer encuentro para hablar de Chile y de sus regiones en la nueva realidad. Para partir con nuestro tema, queremos saludar primero al presidente de la Corporación ProHiggins, Rafael Prieto Castillo. Rafael, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Como Corporación ProHiggins, quiero comenzar agradeciendo a todos los que nos han acompañado en las dos primeras sesiones de Eneo 2020. Cerca de 2.000 personas a través de diferentes redes sociales se han conectado para formar parte de un diálogo, cuyo principal objetivo ha sido reflexionar sobre el desarrollo de nuestra región y de sus habitantes. Comenzamos estos ciclos con la reactivación económica, luego abordamos los desafíos y oportunidades de la educación técnico-profesional, y hoy continuaremos con Chile y sus regiones en la nueva realidad. Un tema que sin duda es de gran interés, pues nos plantea el desafío de cómo abordar la reactivación del país tras la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y el rol que cumple nuestra región en esa tarea. Quiero saludar a quienes serán los encargados de conversar sobre esta nueva realidad: doña Raica Cofré, intendente de la región de Higgins; don Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa; doña Janet von Bontfeldorf, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal; y don Francisco Covarrubia, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por acompañarnos. Saludar también a los gobernadores de la provincia de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, seremis, directores, periodistas, a todos los asistentes y, por supuesto, a Claudia Zamora, la intérprete de lengua de señas, que nuevamente nos acompaña. Chile y sus regiones en la nueva realidad plantea un diálogo sobre el contexto de transición hacia el desconfinamiento que varias zonas de nuestro país ya están experimentando, poniendo en marcha un proceso de reactivación económica que debe incorporar la mirada de los actores del mundo público y privado. Debemos superar un presente que nadie imaginó y adaptarnos a escenarios que han traído consigo cuarentena y teletrabajo, pero también oportunidades para incorporar aprendizaje y nuevas miradas para enfrentar esta nueva realidad. En este espacio proponemos conversar sobre el futuro de la región, el país, la forma en que debemos levantarnos, cuáles son las prioridades que las pequeñas y grandes empresas deben tener presentes para ser parte de este proceso de reactivación. El camino no es fácil y por eso se requiere la mejor disposición y voluntad para alcanzar los acuerdos que nos permitan trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestras comunas y del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael Prieto, presidente de ProHiggins, por estas palabras de bienvenida. Vamos a hablar de lo que estamos viviendo hoy, hacia dónde poner la mirada país, especialmente en las regiones, ante esta nueva realidad. Y por eso es que, como bien decía Rafael, hemos invitado a la intendenta de la región de O'Higgins, Rebeca Cofré, a quien le queremos agradecer también su intervención esta mañana en este encuentro de Eneo 2020. Intendenta, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todas las personas que nos acompañan, pero hoy quiero saludar con especial cariño también a Rafael Prieto, presidente de ProHiggins; Bernardo Larraín, presidente de Sofofa; Janet von Bontfeldorf, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal; y a Francisco José Covarrubias, decano de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bien. Todos sabemos lo que ha significado el COVID-19 para nuestro país, especialmente en nuestras regiones. En el caso de nuestra región, hemos tenido que enfrentar esta pandemia con distintas medidas para, en primer lugar, resguardar la salud de nuestros habitantes. Para su conocimiento, las ciudades que concentran la mayor cantidad de población, como lo son Rancagua, Machalí, Graneros y Rengo, han tenido que enfrentar prolongadas cuarentenas y confinamientos que sin duda han impactado a nuestras familias, emprendedores y pymes. Ahora bien, ¿en qué situación nos encontramos hoy? Como ustedes pueden apreciar en la imagen, una de las consecuencias más negativas ha sido la caída significativa en nuestra fuerza laboral. Según los últimos indicadores, la región tiene un 12% de desempleo,
lo que se traduce en la pérdida de 90.000 fuentes de trabajo, debido a que los sectores productivos más afectados han sido los servicios, el comercio y el turismo. Para enfrentarlo, nuestro gobierno ha implementado una serie de beneficios y medidas que buscan proteger a las familias, entregarles liquidez a las pymes. En la región, por ejemplo, se han entregado 66.824 bonos de emergencia, 146.397 ingresos familiares de emergencia, casi 40.000 bonos de clase media y 8.511 créditos FOGAPE, que inyectan más de 200.000 millones de pesos que ustedes bien saben tendrán un impacto positivo en la región. Ahora también quiero señalar que a pesar de los efectos negativos que hemos observado, es importante destacar cómo el gobierno regional hemos trabajado arduamente no solo en enfrentar la contingencia sanitaria, sino en prepararnos para los próximos meses, donde la única frase que nos debe identificar sea reactivación económica. Y quiero ser en esto muy sincera. Ustedes han sido fundamentales durante estos meses y lo seguirán siendo durante esta etapa en que enfrentamos, porque estoy segura que entregarles dignidad a las familias por medio del trabajo es un objetivo en común. Ahora, para su tranquilidad, hay buenas noticias. Lo primero es que hemos invertido alrededor de 17.000 millones para enfrentar la contingencia, principalmente en el área de la salud, también en programas como Cercotec y Corfo, como también la entrega de alimentos para Chile. Otra buena noticia es que una de nuestras principales áreas, como es el comercio exterior, ha tenido un crecimiento de un 6%, lo que nos invita a tener esperanza en el futuro cercano. ¿Qué es lo que viene por delante? Para responder esta pregunta es importante que conozcan algunos datos que muestran la capacidad de nuestra región y el enorme esfuerzo que materializaremos durante este y el próximo año para enfrentar el costo de esta pandemia. ¿Qué viene? ¿Qué es lo más importante? Fundamentalmente son los objetivos y las metas para el 2021. Generación de empleo, lograr continuidad en ejecución de obras actuales y adjudicación de nuevas iniciativas, lograr rápida ejecución de carteras FRIL aprobadas, la reactivación económica en ejecución de obras, ejecución de programas de reactivación a través de servicios como Corfo, Cercotec, FOSIS, Cernatur. La escasez hídrica, ¿cómo la enfrentamos? Con ejecución de cartera en APRs, ejecución de programas de riego a través de servicios como INDAP y CNR. Siempre nos va a interesar cómo será el presupuesto para el próximo año, presupuesto 2021, FNDR, en infraestructura, 36.000 millones, reactivación en fomento, 3.834 millones, escasez hídrica, 2.564.000 millones, y muchas otras que serán alrededor de 20.000 millones, con un total de inversión de 62.766 millones. La reactivación económica. Ha sido importante en este tiempo trabajar en esta reactivación económica, por ejemplo, en programas de transferencia y fomento a la pequeña minería, transferencia en promoción turística de la región de O'Higgins, en Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo Avanzado, transferencia en programas de fomento a la inversión activa, inversión IPRO, transferencia en programas de apoyo a la reactivación PAR O'Higgins, por un total de inversión de 3.766 millones. Iniciativas en escasez hídrica, transferencia a programas de riego intrapredial, transferencia a programas de riego asociativo para la pequeña agricultura, transferencia a programas de desarrollo e inversión a pequeños agricultores, transferencias para el mejoramiento de la gestión en riego en la región del Libertador, con una inversión de 2.564.000 millones. Y las grandes inversiones, por supuesto. Tenemos para el 2021 Carretera del Cobre, tramo 1, con una ampliación en la ruta H27 de 7.200 millones. Ampliación ruta 90, tramo 3, 8.363 millones. Mejoramiento en la ruta I-45, sector Puente Negro, 2.445 millones. Pavimento, 140 kilómetros en caminos rurales. Qué importante es esto para aquellas personas que viven en el campo, 17.000 millones, y con un total en inversión de 54.359 millones.
Tenemos también ampliación del mejoramiento y conservación de 50 APR, 22.575 millones. Proyectos de dirección de arquitectura del MOB, 25.584 millones. La construcción de la tercera pista, 12 kilómetros, 68 millones de dólares. Y carretera de la fruta, 13 millones de UF. Grandes inversiones, continuamos con la entrega de 9.074 subsidios de diversos tipos, otorgados en el 2020, 2 millones de UF. Tenemos 3.322 subsidios de reactivación, 1 millón de UF. 55 viviendas básicas para nuestros adultos mayores, 1.650 millones. Parques urbanos y espacios públicos por 1.958 millones. Tenemos también inversiones que son muy importantes. En el caso de la ciudad de Rancagua, la interconexión vía República de Chile, ciudad de Balaguer, por 12.000 millones. Ampliación Avenida Baquedano, 31.424 millones. 269 subsidios, Ley del Riego 2020, 12.738 millones. Bueno, y aquí tenemos una gran inversión que ha sido el Plan Maestro para Salud, donde se ha impulsado en nuestro gobierno, que es la construcción de 3 hospitales, uno en Coinco, Graneros y San Fernando, la construcción de 6 CEFAM en las comunas de La Estrella, Chépica, Requinoa, Peralillo, Las Cabras y San Fernando, y la reposición del edificio del Servicio de Salud y por una inversión de 16.188 millones. Como pueden ver ustedes, tenemos importantes números que van a permitir a nuestra región enfrentar esta nueva etapa. Pero no hay ninguna cifra, por muy buena que sea, que reemplace la convicción que todos debemos tener para que estos proyectos se transformen en una mejor calidad de vida, en familias con mayores oportunidades y con la esperanza de futuro más próspero que llegue realmente a todos. Son días difíciles, hemos tenido que enfrentar la peor pandemia conocida, pero hay algo que nos destaca a todos, independiente de nuestras posiciones o miradas, es la convicción de trabajar sin cansancio para volver a reactivar a nuestro país. Yo no quisiera terminar esta intervención sin dejarles mi reflexión personal. La verdad que en mi tiempo y en mi experiencia como una persona que ha trabajado en el mundo público por más de 15 años ya, primero casi 3 periodos como alcaldesa en una pequeña comuna, donde tuve que enfrentar la reconstrucción del terremoto del 2010, y ahora en este cargo tan importante en la que me ha entregado una tremenda responsabilidad el presidente Piñera, quiero decirles que nosotros, y estoy cierta de que la responsabilidad que ha puesto nuestro gobierno, el trabajo que estamos haciendo desde nuestra región, no puedo dejar de pasar esta oportunidad de agradecerles a los equipos regionales, al Consejo Regional que nos está apoyando en todas las iniciativas que estamos llevando al Consejo y hemos logrado su aprobación para tener una reactivación que vaya en beneficio de las personas. Reconocer en ustedes, en nuestros empresarios, que de alguna forma han puesto todo el empuje, el soporte en este último tiempo para poder seguir en este carro, que sigue avanzando y que de alguna forma ha mantenido la actividad económica en nuestra región. Pero yo quiero dejar instalado un tema que a mí me preocupa. Si bien es cierto, la reactivación la vamos a lograr entre todos, pero estamos nosotros como gobierno, está el empresariado, pero hay muchas y muchas personas, miles de personas que están afuera en este momento de esta reunión, o que tal vez nunca podrían participar en una reunión como esta, y no logran aún entender que los esfuerzos están, que los apoyos están desde el empresariado, desde el gobierno, pero necesitamos sumar la responsabilidad de nuestra ciudadanía, que eso es súper importante. No podemos seguir avanzando si las personas no se comprometen también con nosotros. Cuando hablamos de que Chile lo hacemos todos, yo creo que aún falta el compromiso de la ciudadanía, que de alguna forma siempre tal vez exige, nos pide responsabilidad, pero creo que para lograr el éxito, para salir
En primer lugar, de enfrentar la pandemia. Tenemos en la región la escasez hídrica y hoy día la reactivación económica, que es fundamental que sí la hagamos entre todos. Pero ¿cómo hacemos para mejorar el diálogo con la ciudadanía? Algo que en estos días ha sido el tremendo tema. Mejorar diálogo, cercanía con la ciudadanía. Y en eso yo les quiero pedir a ustedes que tratemos entre todos, en el rol que nos corresponde a cada uno de nosotros, el poder mejorar diálogo, la transparencia, la responsabilidad con aquellos que trabajan junto a nosotros en el día a día. Ellos necesitan, tenemos que recuperar esa confianza de las personas en nosotros, en la política, en el servicio público, en el empresariado muchas veces. Por lo tanto, creo que ahí tenemos otra gran tarea, que es poder lograr que la ciudadanía se acerque y se sume a esta invitación para que de verdad Chile lo hagamos todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y a seguir trabajando juntos, porque tengo toda la confianza de que vamos a salir adelante, porque somos un gran país y somos una gran región. Muchas gracias. Muchas gracias, intendenta. Muy interesante, porque si bien el diagnóstico es crudo, es muy directo, es muy concreto, es muy real también de lo que se está viviendo en la región, y por lo tanto de ahí quedan emplazados también a partir de ese mismo diagnóstico los desafíos de los que queremos hablar durante esta mañana. Así que muchas gracias nuevamente a la intendenta por esta participación en Eneo 2020. Para entrar ya en este panel de conversación, vamos a presentar a nuestros invitados y en este mismo orden ellos van a disponer de 5 minutos para hablar desde su sector sobre este nuevo escenario que hoy día estamos enfrentando. Después vamos a iniciar una conversación la idea es poder ir profundizando sobre cada una de sus exposiciones, resolver algunas inquietudes y hacer además el cruce entre las distintas posturas, distintas miradas también, pero donde hay una raigambre común, ¿no? Que es el desarrollo y aprovechar esta oportunidad, convertir esta crisis en una oportunidad. Por eso queremos saludar a quienes nos acompañan esta mañana también, a Janet von Wolserdorf, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal. Están con nosotros también Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, y a Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias por estar con nosotros también esta mañana. Dejo con ustedes primero a nuestro primer panelista, Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Rafael Prieto, presidente del Pro O'Higgins, por la invitación. Un placer estar acá en este encuentro regional. Somos socios con Pro O'Higgins en su organización y Pro O'Higgins es una integrante muy importante en nuestra red de gremios regionales que finalmente nos permite nutrirnos de diversas realidades empresariales a lo largo de todo Chile. Creo que es precisamente en momentos de crisis como el que estamos viviendo cuando es pertinente, a pesar de que todo es imperativo, es pertinente, creo yo, hacer una pequeña pausa para preguntarnos por qué existimos. No me refiero como personas, digamos, no estoy tan filósofo, pero por qué existimos como instituciones. Me refiero a Pro O'Higgins, me refiero a SOFOFA. Y como SOFOFA tenemos una misión, que es básicamente movilizar e impulsar juntos, con nuestras empresas y gremios asociados, la evolución y el valor de las empresas del país, y también movilizar el aporte de las empresas del país para construir un Chile más desarrollado, sustentable e inclusivo. Esa es nuestra misión. Y creo que O'Higgins también se inspira por el mismo propósito, Pro O'Higgins, perdón. Y para eso, ¿qué hacemos? Alentamos el involucramiento de líderes empresariales en la esfera de lo público, a través de instituciones como las que acabo de mencionar, para colaborar con la política, porque lo público no es monopolio de la política, pero también para emplazarla a que emprenda reformas que miren el largo plazo y se conecten con tendencias globales, sopesando también la evidencia y el análisis técnico. Vaya que hace falta esto, no hay duda. Esta misión la hacemos mucho mejor articulando puentes y redes de colaboración y encuentro con otras organizaciones empresariales, académicas y de la sociedad civil. Y también una segunda parte de esta misión, ¿no es cierto?, es promover lo que decía antes, una sistemática y continua evolución empresarial. Esta segunda parte a ratos es más silenciosa, es menos visible, y tiene probablemente retribución solamente en el largo plazo. Pero les quiero decir que en los últimos 3 años, presidiendo SOFOFA, es la que más me llena de orgullo, digamos, ver cómo empresas comparten desde sus experiencias, algunas dolorosas, otras positivas, ¿no es cierto?,
y van dibujando esta siempre cambiante frontera de buenas prácticas empresariales. Y finalmente creemos que es muy importante, sobre todo en tiempos de crisis, donde hay siempre, insisto, imperativos de contingencia, conectar la crisis con desafíos de largo plazo, conectar la crisis con tendencias globales que están acelerándose, de hecho por el COVID. Leí por ahí, alguien decía, mire, las crisis son precisamente donde se forjan los países del largo plazo, donde se construye futuro. Muchas veces la ansiedad de la acción y de la urgencia nos tiende a solamente abordar la contingencia, pero esa contingencia permite, de crisis me refiero, permite romper inercias, permite resetear instrumentos, y por eso en el fondo son muy buenas oportunidades para construir futuro. Ahora, habiendo explicado un poquito la misión de SOFOFA, también es importante repasar dónde estamos, y permítanme irme un poquito para atrás. Yo creo que somos todos orgullosos de lo que Chile ha construido en los últimos 30 años, y en ese periodo la empresa fue un gran protagonista de esa construcción. En la primera mitad, sobre todo, los primeros 15 años de los últimos 30, fuimos protagonistas no solamente en el ámbito de acción de cada empresa dentro de su perímetro, sino que también fuimos muy protagonistas en la cancha de lo público. Y creo que la cúspide de lo que estoy diciendo fue precisamente, por ejemplo, una agenda pro crecimiento que fue liderada por SOFOFA en el gobierno del presidente Lagos. Sin embargo, luego creo que fuimos un poquito autocomplacientes, o bastante autocomplacientes. Y también lo fue, creo yo, esa política de la generación de la concertación. Pensamos que a partir de un cierto momento, no sé por qué, el camino hacia una sociedad abierta y libre, y hacia el desarrollo, y también el camino de cerrar brechas sociales que quizás al inicio se fueron visibilizando de a poco, sería un camino en piloto automático. Y en coherencia con esa creo que errónea autocomplacencia, los empresarios nos volvimos a recluir en las empresas, y en este espacio que son las empresas también supusimos un segundo piloto automático. No acompañamos, creo yo, el crecimiento, la internacionalización de las empresas, que fue un proceso protagónico, ¿no es cierto?, el desarrollo de los últimos 30 años. No lo acompañamos, y ese crecimiento generó en el fondo que las empresas se transformaron en sistemas complejos, con miles de colaboradores que estaban en el fondo en distintas latitudes del mundo. No acompañamos este proceso con un proceso igualmente vigoroso de modernización, de transformación de nuestras culturas empresariales y de nuestros sistemas de gobernanza. Y en la parte de los gremios, por su parte, creo que también nos atrincheramos y solamente nos activamos en el debate público en forma reactiva. ¿Y qué pasó? Bueno, obviamente estos ciudadanos que finalmente salieron de la pobreza y se fueron incorporando a distintas clases medias, porque no hay una sola. De hecho, hay una que es un primer piso que tiene una cierta precariedad, que la estamos observando hoy día. Esa persona que quizás alcanzó la posibilidad, ¿no es cierto?, de que sus hijos estuvieran en un colegio particular y hoy día tienen la dura decisión de eventualmente tener que sacarlos porque tiene un contrato suspendido, porque está desempleado. Llegó a un cierto umbral de clase media, pero rápidamente, en el fondo, una contingencia como la pandemia lo hizo quizás retroceder. Bueno, esas personas que en buena hora son más empoderadas, son más informadas, son más escrutadoras, bueno, manifestaron cierta indignación cuando vieron, después de que pasaba el tiempo, que el Estado no resolvía estas brechas sociales que ya ahora no eran invisibles, sino que eran evidentes e intolerantes, y también se indignó cuando vio, ¿no es cierto?, malas prácticas empresariales como las que hemos conocido. Y básicamente, en relación a esto último, creo yo, ¿no es cierto?, que decía antes, ¿no es cierto?, esto de que no supimos en el fondo ir en igual velocidad con el crecimiento de las empresas y su internalización, cambiando los gobiernos corporativos y las culturas empresariales con más diversidad, en el fondo, que fueran capaces de leer esta mayor complejidad. Bueno, esas malas prácticas, insisto, creo que finalmente, más que apuntar con el dedo a esas empresas que sufrieron esas malas prácticas y así evitar el proceso que todas las empresas tienen que seguir, ¿no es cierto?, de evolucionar, de cambiar sus gobiernos corporativos, sus culturas empresariales, y creo que de hecho las que mejor están preparadas para enfrentar el futuro son aquellas precisamente que vivieron crisis profundas y que hoy día están mejor preparadas, creo yo, ¿no es cierto?, con aquellos que se sientan en un pedestal, básicamente a apuntar con el dedo como sería la única causante de todos los problemas que tiene Chile. Yo creo que es una visión muy simplista, porque además el concepto de las malas prácticas empresariales es una realidad permanente, es un riesgo permanente, hay que estar en el fondo observantes, hay que estar en el fondo con una mirada evolutiva y no con complacencia. Entonces, básicamente este repaso que hago de la historia es para constatar que es importante volver a reactivarnos, digamos. Creo que
con cierto orgullo podemos decir, ¿no es cierto?, que en los últimos años, yo llegué a Sofofa el año 2017, nos hemos activado en la esfera de lo público, hemos recuperado terreno, y creo que lo hemos hecho junto a muchos otros líderes empresariales y muchos otros grupos intermedios de la sociedad civil, que estamos entrando al debate con audacia, con esfuerzo, con perseverancia, con innovación, exponiéndonos y tomando riesgos, tal como lo hacemos todos los días en nuestras empresas, y no con resignación, no con inmovilismo, no con una actitud defensiva, tampoco subiéndonos a un pedestal a dictar cátedra. Hemos también propiciado una evolución en las culturas y buenas prácticas empresariales y en sus sistemas de gobernanza. Obviamente que nos falta mucho camino por recorrer, pero claramente la experiencia indica que la sociedad esperaba una actitud mucho más abierta, mucho más transparente, mucho más proactiva del mundo empresarial. Y es precisamente ahora en esta crisis, cuando esta misión que describí, ¿no es cierto?, y este aprendizaje del pasado que narré, se hace más relevante, digamos. Creo que en contextos de crisis, lo dije recién, se forja el futuro de los países. Las crisis permiten romper inercias, resetear los instrumentos para construir futuros comunes, y es hoy cuando le corresponde a una nueva generación de empresarios, a una nueva generación de políticos, corresponde tomar la oportunidad de profundizar lo que hemos hecho en los últimos años. Y para terminar, en el fondo, repasamos nuestra misión, vimos, ¿no es cierto?, un reconto de lo que ha sido los últimos 30 años, ¿no es cierto?, del mundo empresarial, y en particular de los últimos 3 años, y quiero pasar ahora, ¿no es cierto?, a contar un poquito más sobre cuál es nuestra hoja de ruta de futuro, para dónde vamos. En efecto, creo que a partir de nuestra misión y de lo recorrido en los últimos años, nos preparamos para afrontar las consecuencias de una crisis sanitaria, económica, social e institucional de una profundidad inédita en los últimos 30 años. Hoy nos enteramos que desde el año 82 no teníamos una caída trimestral de nuestra economía como la que tuvo el segundo trimestre de este año, de un menos 14%. Y esto requiere, como lo dijo la intendenta Cofré, a quien felicito por sus palabras y por todo lo que está haciendo, ¿no es cierto?, el gobierno en la región de O'Higgins, la salida requiere del esfuerzo de todos los actores, y más que nunca de la acción decidida de las empresas. Y por eso en Sofofa proponemos una hoja de ruta que tiene 3 estaciones, la que no debe entenderse como secuenciales o independientes, sino que por el contrario, con vasos comunicantes y superpuestos. Esta hoja de ruta básicamente supone, primero, en el fondo, una cosa muy relevante, creo yo, recomprender el Chile actual, especialmente después del COVID. Segundo, requiere un urgente, y lo hemos dicho acá, un urgente y imperativo, yo creo que a esta altura, en el fondo, más que una cosa técnica, es un imperativo ético, de recuperación económica y social. Y tercero, en el fondo, requiere también, ¿no es cierto?, reconstruir los consensos que llenen y guíen nuestros futuros comunes. Son 3 estaciones: recomprensión del Chile post-COVID, la recuperación económica y social, y la construcción de futuros comunes. Insisto, hay superposiciones, hay vasos comunicantes. Y no hay duda que la empresa tendrá un protagonismo muy relevante en la recuperación económica, ¿no es cierto? Esa recuperación económica y la social que la permite es hoy, insisto, un imperativo ético que debe guiar nuestra agenda. Y proponemos una recuperación económica con adaptabilidad, palabra muy relevante, porque es una buena oportunidad para resetear los instrumentos, en 3 dimensiones. La primera, que es muy importante, es la generación de las condiciones habilitantes para la recuperación. Un país sin paz social, un país con un marco institucional que es sobrepasado, ¿no es cierto?, por la formulación de políticas públicas, es difícil que sea un país que se pueda parar y recuperar. Creemos que el proceso constitucional, a pesar de que algunos lo ven con temor, puede representar una oportunidad, pero para eso es fundamental generar las condiciones para que ese proceso sea una oportunidad, donde prevalezca el diálogo, donde prevalezca el acuerdo por sobre la polarización y la cancelación. Y será fundamental hacer todo lo posible para que este proceso cumpla con esas características. Ese es el primer punto, las condiciones habilitantes, fundamental. Segundo punto, tenemos que proponer políticas públicas para una recuperación económica que, al mismo tiempo que enfrenta la contingencia, también sea resiliente y sustentable y que mire el futuro. Y tercer punto, es muy importante también aprovechar la oportunidad para producir una nueva evolución empresarial y que las personas que están hoy día, ¿no es cierto?, trabajando a distancia, las personas que están, ¿no es cierto?, suspendidas con sus contratos laborales, que en el post-COVID vean una empresa distinta, una nueva forma de ser y hacer empresa post-COVID. Esos son los 3 pilares fundamentales de nuestra agenda de recuperación económica. Sin embargo, esta agenda de recuperación económica es muy importante en el fondo que se conecte con lo que decía antes, la recomprensión del Chile. Daniel Innerarity decía, ¿no es cierto?, que la recomprensión de una crisis no es la solución, pero es buena parte de la solución. Y yo creo que eso es muy correcto que es así. Y en este sentido, la recomprensión, ¿no es cierto?, tiene que mirar de frente 3 realidades que son ineludibles. Me refiero a la recesión,
me refiero a la pobreza, me refiero al desempleo. Casi 3 millones de personas están en alguna modalidad inactivas en Chile. Eso no lo veíamos hace 50 años. Y creo que es muy importante mirar de frente esa realidad. También mirar de frente, en el fondo, brechas sociales, institucionales y culturales que hemos reconstatado con esta crisis. Me refiero, ¿no es cierto?, a temas de salud, educación, pensiones, araucanía, vivienda, espacios públicos. Creo que es importante que la igualdad de oportunidades sea una realidad, ¿no? Y para eso es importante cerrar estas brechas. También creemos que la recuperación tiene que sustentarse en principios, digamos. Creemos firmemente que tenemos que seguir el camino hacia una sociedad abierta, hacia una sociedad que se desarrolla hasta alcanzar el desarrollo, digamos, y cerrando estas brechas, en el fondo, que han permanecido abiertas en forma completamente negligente por años. Así que me parece muy importante, en el fondo, que se reconecte con este recomprensión del Chile post-COVID. Pero también debe ser una recuperación resiliente y sustentable para que al mismo tiempo que salimos de esta grieta, que es esta crisis, construyamos futuros comunes. Y aquí les doy un ejemplo. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, un subsidio a la contratación si no lo acompañamos con un marco de esfuerzo, con un macizo esfuerzo de formación y de reconversión laboral? Queremos que esos empleos que se van a incentivar sean empleos de futuro y no empleos de pasado. No sacamos nada, en el fondo, con incentivar empleos de emergencia, que en 4 meses más van a estar, en el fondo, inexistentes. Tenemos que construir empleos de futuro y para eso es fundamental una agenda vigorosa de reconversión laboral. ¿Qué sentido tiene un subsidio al empleo si es que no generamos un nuevo ciclo virtuoso de inversión, un ciclo virtuoso de inversión con proyectos que estén en la frontera de la transformación digital, con proyectos que aborden al mismo tiempo desafíos medioambientales como el cambio climático, la economía circular, la resiliencia hídrica que hablaba, ¿no es cierto?, la intendenta, especialmente relevante en la zona agrícola? Entonces tenemos que conectar, insisto, tenemos que generar un nuevo ciclo virtuoso de inversión, para lo cual se requiere, ¿no es cierto?, que esas condiciones habilitantes estén. No va a haber en el fondo empleo, no va a haber inversión por un simple instrumento de política pública que lo promueve. Tiene que haber una cosa mucho más vigorosa que sustenta este proceso virtuoso de inversión. Termino diciendo que es evidente que Chile se encuentra en una encrucijada. Sé que hay razones para ser pesimistas y para pensar que todo lo que he dicho es una ingenuidad muy distante de la realidad. La moneda, efectivamente, de Chile está de canto y puede caer para cualquiera de los dos lados, uno bueno y uno malo. Sin embargo, de qué lado caiga dependerá muy relevantemente del protagonismo que tomen actores como la empresa y sus instituciones representativas, que además creo que tienen una nueva oportunidad de lograr una mejor comprensión social del ser y hacer empresa, en su condición de espacio privilegiado de personas que están desafiadas en esta crisis. Me refiero a empresarios, trabajadores, inversionistas, consumidores, proveedores, comunidad y territorio. Son todos ellos los que hacen la empresa, son todos ellos los que convergen en este espacio virtuoso que es la empresa, y por eso tenemos una oportunidad para reconectarnos con ellos o para conectar de una forma distinta. Hay muchas empresas que lo están pasando mal, me imagino que es una realidad de la región de O'Higgins, para quienes es difícil levantar la mirada hacia el futuro, pero las que sí pueden hacerlo, el llamado es a que aprovechen la experiencia vivida y el retorno gradual para mostrarle a las personas esa forma distinta de ser y hacer empresa. Piensen que un 40% de los trabajadores están teletrabajando, otros están trabajando con estrictos protocolos diferentes a los anteriores, muchos están desempleados, suspendidos o inactivos. Esto representa una combinación de disrupciones que puede llegar a que la moneda caiga para el lado equivocado. Todos ellos esperan mucho de la empresa post-COVID. Y mucho más, creo que mucho más de lo que esperan del Estado y de la política. Y no perdamos esta oportunidad. Seamos optimistas. Yo creo que el futuro está en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por tu intervención. Ya vamos a conversar en un momento más. Vamos a incorporar ahora en su presentación a Janet von Wolferdorf, directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal. Janet, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buen día, Juan Manuel. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Muy interesante escuchar las palabras de la señora intendenta y también de Bernardo Larraín. Y también muy interesante escuchar los avances de la agenda reseteo que se propuso la SOFOFA, que Bernardo presentó recién de forma resumida, haciendo énfasis en salir del piloto automático y tomar esta crisis como oportunidad para un cierto reseteo de las herramientas, como destaca Bernardo. Y quisiera agregar, ojalá que esto sea basado en data y ojalá atendemos también desde un gremio como SOFOFA el objetivo de una mayor desconcentración del poder económico, mayor competencia de forma medible, más movilidad social
y más innovación. Ojalá pongámonos metas en eso, Bernardo, en 10 años, cómo miramos cada uno de estos aspectos y definamos una hoja de ruta según estas metas medibles, con lo cual creo que nuestra aspiración debería ser innovación, pero al menos el promedio de la OCDE actual. Bueno, en línea con lo indicado por Bernardo recién, vemos efectivamente que a nivel mundial se está intensificando el debate justamente sobre el reseteo que necesitamos. De hecho, el mismo Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, está invitando en enero del próximo año a su Great Summit que llama The Great Reset, con la invitación a repensar cómo producimos, cómo consumimos y cómo alinear mejor los incentivos para que la economía sea más sostenible y más equitativo también. Aparte de esta necesaria reforma que necesita sin duda alguna la economía, a la vez vemos también en nuestro país ahora que hay un cierto clamo, diría, también por una desconcentración del poder de nuestra capital, o del poder, por ejemplo, concentrado en la figura de nuestro presidente de la República. En otras palabras, de este tiempo ya sabemos que requerimos también de una importante reforma a nuestro Estado. Y dentro de esta agenda hay muchísimos pendientes, pero estando en un momento fiscal sumamente sensible, quisiera destacar en especial la tan necesaria reforma a nuestro gasto público y su falta de transparencia. ¿Por qué ha costado tanto impulsar una modernización en respecto y cómo podemos avanzar? A esto me voy a referir en mi intervención. Complementario al enfoque de Bernardo, que ha estado mirando, por supuesto, más la economía y el reseteo de nuestro capitalismo. Es bueno también recordar de que, al menos según los registros disponibles, el origen de los impuestos que pagamos es más o menos de cerca de 5.000 años atrás. Y también es bueno recordar que antiguamente, al menos, la implementación de impuestos no se basó en consenso, sino más bien en la fuerza. Es decir, el destino de lo recaudado tampoco era el bien común o evitar mayores injusticias, sino simplemente financiar el estilo de vida del poder. Hoy en día esto evidentemente suena exótico en nuestras democracias, pero dentro de todo no es tan del pasado como uno pensara. Hoy, de hecho, las democracias mantienen elementos de esta filosofía propias más bien del absolutismo. En Chile basta mirar al empleo público y las capturas y rigideces que tiene, financiado con impuestos de todos. En este sentido, nuestra democracia no solo tiene ciertos rasgos de plutocracia, por la influencia excesiva y poco democrática de grupos de poder económico, sino también tiene rasgos de una fiscocracia, como lo bautizó el filósofo alemán Peter Sloterdijk. Bajo este concepto, él entendió un modelo societario cuyo poder se basa en el hecho de que el Estado cobra impuestos secundariamente para financiar el bien común y en primera línea, en realidad, para alimentar y financiar al propio Estado. Si fuera al revés, en Chile, y si lo más relevante de los impuestos sería financiar el bienestar, el bien común o evitar un mal mayor, el Estado debería rendir cuenta a toda la sociedad acerca de lo que hizo con los fondos de todos y cuáles resultados logró o no logró basado en datos. También debería buscar una forma más eficiente para alcanzar este bien común, o también debería incentivar un debate, en realidad, ¿qué entendemos bajo bien común, bajo el momentum actual? El Estado no hace eso, es al revés. Y tal como Sloterdijk dice y describe la fiscocracia, el Estado recauda
gasta sin mucha transparencia y rinde poco cuentas, o rinde solamente cuenta lo que quiere rendir cuentas, con ciertos sesgos. En este esquema, el riesgo de corrupción es altísimo, el riesgo de malgasto es altísimo, el riesgo de ineficiencias es altísimo. En este sentido, desde la Comisión de Gasto Público, Comisión Asesora Ministerial, que presido en la actualidad, y también desde el Observatorio del Gasto Fiscal, hemos planteado en varias ocasiones la necesidad de impulsar una reforma presupuestaria que logre explicitar las razones, los objetivos, las metas del gasto como parte de la ley de presupuesto. Y justo ahora, cuando el gobierno está cerrando, está en trámite ya avanzado del Fondo Extrapresupuestario COVID, asumiendo una mayor deuda pública como parte del acuerdo tomado en el ámbito político, considero que es el momento también para comprometer el sector político hacia reformas que permiten ir mejorando la calidad y eficacia del gasto público en los próximos años. Y en este sentido, Juan Manuel, quiero recordar solamente algunas cifras de base. Nosotros sabemos de los datos de la Dirección de Presupuesto que nuestra deuda pública va a acercarse a los 35% más o menos deuda bruta sobre el PIB. Eso internacionalmente es todavía relativamente poco, bajo, pero en 4 a 5 años podría ir acercándose a los 50% del Producto Interno Bruto como deuda, y eso para un país no tan desarrollado como Chile sí es alto. Este año, en 2020, vamos a tener un déficit de 18 billones, millones de millones. Eso es un tercio del gasto, es decir, un tercio de lo que gastamos no tiene cobertura de ingresos. Y eso evidentemente no es gratis, los economistas lo saben, y en específico en 2020 implica que vamos a tener que pagar intereses de 2 millones de pesos. Esos son más o menos son 3/4 parte más o menos del presupuesto del Ministerio Obra Pública de forma anual. Entonces, frente al aumento de la deuda que estamos asumiendo, por supuesto, con el objetivo de la reactivación y una economía con mayor protección social, lo que la intendenta acaba también de enumerar, distintas iniciativas. Por supuesto que tenemos también una gran responsabilidad de que este gasto que se financia con mayor deuda sea eficiente y eficaz, es decir, que cumpla sus objetivos. Y adicional a la eficacia y eficiencia, también deberíamos tener más claridad de que enfrentamos mayores riesgos en materia propia, porque estamos con la presión de que este gasto se ejecute rápido, que llegue lo más rápido posible a la economía, a las personas, los bonos, y eso igual eleva el riesgo en materia probidad o corrupción, lo que debería llevar a un acuerdo distinto, cómo prevenir mejor eventuales capturas sobre el gasto, para que todos estos paquetes de reactivación no se llamaran después paquetes de corrupción. No veo preocupación por un mejor gasto público en este sentido, no veo preocupación por mayor transparencia en las obras públicas, no veo preocupación por mayor transparencia en las concesiones y un largo etcétera. Pero más allá de los riesgos en probidad, quiero destacar en realidad que ningún gasto es fiscalmente responsable cuando no tiene claros sus objetivos, cuando no mide sus resultados, porque sin duda alguna entonces los riesgos de mal gasto siempre son altísimos. Y lamentablemente en este sentido a nivel sistémico, no solamente ahora por la presión de gastar rápido, sino a nivel sistémico en Chile tenemos una falla ahí porque nuestra ley de presupuesto no tiene objetivos, sencillamente. Nuestro país tampoco tiene una planificación estratégica. ¿Cómo nos vemos en 10 años? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuál es el proyecto común?
no lo hemos fijado en un plan medible que se presente junto con el gasto público, que justamente es la herramienta para financiar los objetivos que nos propongamos como sociedad. Entonces, para ver la oportunidad del momentum, la oportunidad no es llenarnos de miles de indicadores a nivel de cada acción gubernamental y ahogarnos en esta burocracia de tratar de medir lo que hacemos, pero sí quizá podríamos inspirarnos en un país como Nueva Zelanda a nivel presupuestario, que impulsó un presupuesto de bienestar al definir métricas junto con el gasto que de forma obligatoria, abierta, anual, se presentan frente a la ciudadanía y que muestran cómo están los ciudadanos, porque para eso está el gasto, para ir mejorando la calidad de vida de las personas, desde sus desigualdades, el uso de tiempo, sus desconfianzas, miedos, problemas económicos, sus orgullos. Mejorar todo eso es tarea del gasto, entonces tenemos que medirlo también. Y en Nueva Zelanda es el Ministerio de Hacienda quien rinde cuentas, por ejemplo, sobre el orgullo de ser indígena, sobre el porcentaje de personas que no tienen tiempo para ver sus amigos, quizá porque el transporte no funciona, pero el resultado final es que no tiene tiempo para ver sus amigos, sobre la salud mental, o si los ingresos al final del mes no alcanzan para pagar las cuentas. Teniendo indicadores y quizá incluso para algunas áreas prioritarias, objetivos y metas, junto con la ley de presupuesto, también permitiría comparar las regiones acerca de su bienestar y el gasto asociado. Así podríamos avanzar hacia una mayor y mejor rendición de cuentas a nivel del gasto regional también, algo que veo ausente en la actualidad. En este sentido, quiero también destacar que el tan necesario proceso de descentralización no puede implicar sencillamente dividir el actual sistema presupuestario, que es opaco, a las regiones. De lo contrario, la descentralización requiere atender con seriedad los desafíos actuales en relación con la calidad y la transparencia del gasto público. Y para concluir, quiero recordar una reflexión de un escritor interesante que se llama Steven Pinker, que se llama Desarrollo País, porque de eso estamos hablando hoy día. Steven Pinker escribió que la mayoría de la gente está de acuerdo en que la vida es mejor que la muerte, la salud mejor que la enfermedad, el sustento mejor que el hambre, la abundancia mejor que la pobreza, la paz mejor que la guerra, la seguridad mejor que el peligro, la libertad mejor que la tiranía. La igualdad de derechos es mejor que la intolerancia y la discriminación. La alfabetización es mejor que el analfabetismo, el conocimiento mejor que la ignorancia, la inteligencia es mejor que la torpeza, la felicidad mejor que el sufrimiento. Las oportunidades de disfrutar de la familia, los amigos, la cultura y la naturaleza son mejores que el trabajo penoso y la monotonía. Todas estas cosas pueden medirse. Si han aumentado a lo largo del tiempo, esto es progreso. Entonces, para que Chile pueda ser un país más desarrollado, debe partir con medir su progreso relacionado con el gasto público, que es justamente para eso, y con datos de calidad. Muy bien, pues. Te queremos agradecer, Janet, por estos minutos de exposición, la directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal. Antes de dar inicio a la conversación, vamos a invitar a Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, también para que nos exponga. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero compartir una pequeña presentación. Porque me han invitado a hablar sobre Chile, mi visión sobre Chile, y además me han dicho que en 10 minutos, y por lo tanto es una tarea un poco compleja, porque la realidad de Chile en este momento, nunca Chile se ha jugado tanto, nunca Chile ha estado en un momento tan crucial como nos han dicho los expositores anteriores. Y la pregunta es qué nos pasó, dónde estamos, y quiero tratar de por lo menos decir algunos titulares respecto a eso.
Bernardo hablaba del desarrollo de los últimos 30 años y es cierto, si uno mira cualquier índice bajo cualquier prisma, nos damos cuenta que efectivamente Chile tuvo un desarrollo espectacular. Si uno ve desde la alfabetización, a los índices de pobreza, al acceso a alcantarilla, todos los índices nos muestran mejoras sustanciales. Y si nos comparamos con quienes nos habíamos comparado siempre, nos damos cuenta que efectivamente si llegara un marciano y mirara, y diría claramente Chile está en una situación mucho mejor que sus países comparables. Pero algo nos pasó. Y por lo tanto la pregunta es, ¿cómo llegamos a lo que llegamos? Y esta pregunta tiene mucho sentido para la región de O'Higgins, pero tiene mucho sentido para el país, porque nunca, muchas veces me han invitado a regiones a exponer y uno, claro, desde Santiago muchas veces tiene información incompleta de lo que pasa en cada una de las regiones, pero creo que en este momento nunca el problema ha sido más nacional. Nunca hemos estado enfrentando todo el país, todas las regiones, una situación parecida, que es el momento político en el cual estamos inmersos y sobre la cual tenemos que construir todo lo que venga por delante. ¿Cómo llegamos entonces al momento que vivimos a finales del año pasado? Algunos, desde una visión muy simplista, encuentran una razón y creen que esa es la razón, qué sé yo, que los venezolanos y el gobierno de Maduro se instaló en Chile, en fin, explicaciones simples. Y creo que en este caso lo que tenemos son explicaciones bastante más complejas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? Y claro, yo ahí les puse algunas de las cosas. Yo creo que hay un efecto muy relevante, ese gato que se mira al espejo y se crea un león. Es una sensación de que las percepciones no son igual a la realidad. Es decir, nosotros, y esa es una falla probablemente de la ciencia económica y quizá una soberbia que los economistas han estado inmersos en cuanto a decir, bueno, si usted mejoró de aquí a acá, entonces siéntase satisfecho, y la verdad es que las percepciones no son igual que las realidades y por lo tanto había una sensación, había algo más allá que tendría que explicar esto. Las redes sociales. Después, el tercer elemento que pongo ahí es las soluciones privadas a los problemas públicos. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que han sido las AFP, por decir un ejemplo, pero hay muchos otros, podemos darnos cuenta que hay una buena solución a un problema público dado por privado, más allá de los problemas que uno podría encontrar, que las comisiones eran altas, pero en términos generales, y así lo destacaron consultoras y universidades extranjeras, una buena solución. Pero cuando el problema es público, pero la solución es privada, y eso es un llamado de atención al mundo empresarial, se genera algo que no estábamos acostumbrados. Es decir, las personas cuando sienten que el Estado les entrega una mala pensión, bueno, el Estado, ya nos decía Janet, el Estado malgasta muchas veces la plata, el Estado es un ente etéreo. Cuando es un privado, cuando hay alguien que tiene nombre y apellido y domicilio, entonces hay un responsable a quien culpar. Creo que el efecto del crecimiento, la baja del crecimiento, también fue un factor muy determinante. La desigualdad es un factor gatillante a lo que estamos viviendo. Durante mucho tiempo, yo me formé también en economía, se nos decía que la desigualdad no era un problema, que acá lo que importaba era la igualdad de oportunidades, importaba que no hubiera pobreza y de ahí en adelante ya no había una tensión social. Y sin embargo, nosotros abandonamos al viejo Adam Smith, padre de la economía, que ya nos había dicho que la desigualdad sí era un problema. La sensación de élite, la sensación aquí, y yo les puse este letrero de un country club, porque recuerdo siempre a un extranjero que vino a Chile y que dijo, bueno, Chile is not a country, it's a country club, era un inglés. Esa sensación de élite impermeable, esa sensación de que en el fondo la meritocracia no existe tanto, etcétera, es un factor determinante. El último titular que les puse ahí es la desconfianza en las instituciones. Nosotros mirábamos año a año cómo la caída en la confianza en las instituciones iba bajando y nos preguntábamos, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué? ¿Qué importa? ¿Qué importa que el Parlamento tenga un 3% de confianza? Bueno, importaba y nos encontramos en una situación
como la que vivimos el año pasado y la que estamos viviendo hoy, donde no hay ninguna institución que realmente nos podamos aferrar. Antiguamente fue la Iglesia Católica, antiguamente fueron los carabineros, antiguamente fue, en fin, la política. Hoy no tenemos instituciones creíbles y ese es un problema central. Y el último elemento es, Bernardo separó los 30 años, los primeros 15, los segundos 15. Quizás en los primeros 15 fue, y por eso pongo esa foto de esa familia, en esos primeros 15 vimos un salto muy decisivo para muchas familias, gente que pasó de la pobreza a tener una situación ya acomodada, muchos ingresaron a la clase media, gente que por primera vez tuvieron viviendas dignas, gente que por primera vez accedió a la universidad. Ese fue un salto que se dio en los primeros 15 años, pero que sin embargo la nueva generación, la generación que ha sido un gatillante de todo lo que ha ocurrido, ha sido distinto, porque en el fondo son personas las que nacieron, las que hoy tienen 20, 25 años, que nacieron en la misma situación en la que están hoy día, es decir, no vivieron ese salto generacional. Y por lo tanto, ahí tenemos un cambio que es fundamental. Hoy día nos enfrentamos a lo que viene ahora, se supone que si se puede hacer, digamos, en 2 meses más, a este plebiscito, un plebiscito que tiene resultados que yo diría que son más o menos claros, ¿cierto?, hacia dónde van, pero que ha vuelto a tensionar a la sociedad y ha vuelto a poner a los chilenos a un lado o al otro, lo cual evidentemente genera un problema. Y la pregunta es, bueno, vamos a tener nueva constitución, ¿y qué nueva constitución vamos a tener? Pongo ahí la foto de los distintos países. Bueno, ¿a qué país queremos parecernos? Supongo que no queremos inventar una nueva fórmula, porque finalmente existen 200 países, existen 200 constituciones, ¿cierto? Aristóteles, cuando estudió la Constitución de Atenas, estudió 163 constituciones de distintas polis para darse cuenta si la constitución que tenía Atenas era la buena o no. Y es lo mismo que tenemos que hacer hoy día, digamos. No tenemos que compararnos con alguien. Y la pregunta es, en esta polarización en que está el país, bueno, ¿a qué país queremos o de dónde queremos sacar, digamos, esa idea? ¿Existe un nuevo modelo o existe el mismo modelo, pero que en el fondo son 2 llaves de socialismo y capitalismo, en el fondo? ¿Existe una tierra prometida, como algunos quieren hacer ver, digamos, donde todos los problemas pueden ser solucionados a través de nuevas políticas o de una nueva constitución? En fin. Y lo otro que nos enfrentamos ya mañana, o sea, falta poco más de un año, es a una elección presidencial donde nunca en Chile habíamos tenido una incertidumbre tan grande, ¿cierto? Esta es la última encuesta, salió este lunes, ¿cierto? A estas alturas, faltando un poco más de un año, todas las elecciones anteriores desde que recuperamos la democracia eran cercanos al 50% quienes creían que iba a ser el próximo presidente y ese terminaba siendo el presidente. Hoy día estamos en una incertidumbre muy grande y por lo tanto no sabemos si finalmente son los nombres que están ahí, si va a surgir un nuevo nombre, si esto va a tener un arranque hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el populismo, no lo sabemos. Y claro, la foto de hoy día es una paradoja, ¿cierto? Que una persona que estuvo ligada a la dictadura, que fue Chicago Boy, que etcétera, lidera la encuesta, es una paradoja, pero tampoco podemos decir que este va a ser el escenario sobre el cual vamos a construir, digamos, la certeza de lo que va a ocurrir el próximo año. Espérenme un segundo, aquí pasó algo con la presentación. Entonces, para concluir, creo que nunca Chile se ha jugado tanto en tan poco tiempo. Bueno, Chile nunca se ha jugado tanto en tan poco tiempo. Hoy día tenemos en el cortísimo plazo un problema sanitario que abordar, no está resuelto, por cierto, hemos salido de una primera fase, no sabemos si vamos a entrar nuevamente a esa fase, hay un problema sanitario evidente. En el corto plazo tenemos la crisis económica que es tremenda, que es profunda, que va a tener, claro, Bernardo Larraín decía, bueno, las crisis son una buena oportunidad para construir futuro, etcétera. Es cierto, las crisis han generado cambios en la historia muchas veces, pero esos cambios han sido muchas veces muy traumáticos y eso hay que tenerlo muy presente, muy traumático. Es decir, después de la crisis del año 29,
fue traumática su salida. La no crisis, pero el cambio que se produjo en la revolución industrial hacia el principio de 1800 fue traumático también, y por lo tanto, claro, uno ojalá miremos con optimismo lo que estamos viviendo, pero tengamos presente que también el escenario de incertidumbre y de complejidad está muy presente. Y en el mediano plazo tenemos una discusión política donde tenemos un vaciamiento del centro, donde tenemos una polarización, donde tenemos una izquierda que quiere ser de izquierda y una derecha que quiere ser de derecha, y por lo tanto quienes eran de izquierda quieren realmente levantar las viejas banderas de izquierda y dejar de tener este coqueteo con la socialdemocracia. Quienes eran de derecha quieren realmente ser de derecha porque se aburrieron de estas cosas medias socialistas, y por lo tanto lo que hemos visto es un vaciamiento completo del centro. Esa polarización es muy compleja, y en medio de esa polarización es donde estamos en el fondo construyendo el Chile de los próximos 50 años. Y para terminar, quiero decir que nosotros vivimos un periodo especial en la historia de Chile. Quienes tengan quizás más de 40, más de 45 años, añoran y recuerdan con especial, con especial añoranza lo que fueron esos primeros 15 años a los cuales hablaba Bernardo Larraín, en los cuales tuvimos un periodo entre el 90 y el 2005 donde logramos grandes consensos, logramos grandes acuerdos, no pusimos en discusión ciertas cosas, donde hubo una gran responsabilidad, tuvimos crisis pero se solucionaron, donde la Alameda estuvo vacía durante todo ese tiempo, es decir, la gente nunca salió a la calle. Es muy probable que eso hubiera estado también influenciado por el temor de la tragedia que había ocurrido con la Unidad Popular y con la dictadura, en fin, pero lo cierto es que tuvimos un periodo especialmente virtuoso. La pregunta es si ese periodo podemos volver a él. Y yo me temo que quienes añoran a eso estamos viviendo con un espejismo del retrovisor, que yo le he llamado, que básicamente lo que dice es que vamos a tratar de volver a algo que probablemente nunca existió en Chile. Lo natural en los países, lo natural en la historia de Chile ha sido la polarización. Lo natural en Chile y en el mundo es el enfrentamiento, y por lo tanto, ojalá todos aspiramos a que llegáramos a ese periodo nuevamente, que nuevamente lográramos crear consensos, acuerdos, pero lo probable es que, como decían los hermanos Zabaleta, esos 15 años no volverán. Así que bueno, para concluir, quiero terminar quiero terminar ahí la presentación y iniciar el diálogo, pero para concluir, decir que estamos en un periodo de especial incertidumbre. Esa incertidumbre puede en el fondo condicionar fuertemente lo que va a ser la discusión, y de esa discusión va a salir el Chile de los próximos 30 años. Así que muchas gracias y me sumo a la conversación. Gracias, Francisco. Sí, aprovechemos de optimizar el tiempo. Me gustaría partir, Janet, primero recogiendo alguna de tus precisiones, opiniones que puedas, digamos, observar a partir de la presentación que hace Francisco y también la que hace Bernardo. Después me gustaría empezar a cruzar la vereda del frente de cada uno para que tengan la opinión, digamos, sobre lo que cada uno ha expuesto, y tratar de complementar siempre con altura de mira, y proyectándose hacia adelante, y además tratando, ojalá, en su respuesta de poner un poquitito de énfasis respecto a lo que se espera para las regiones, porque al final casi todo queda meramente siempre concentrado mucho en la autoridad central. Pero me gustaría preguntarte primero, Janet, a partir de del escenario que describe Francisco y también de los desafíos que plantea Bernardo, ¿qué recoges tú? Encontré interesante que se citó tanto a Adam Smith como a Aristóteles. Efectivamente pienso que es tiempo de volver a estos pensamientos más holísticos, más sistémicos. Y Aristóteles, de hecho, dijo claramente de que hay una conexión entre lo político y lo económico. Hace más de 2000 años atrás ya lo destacó. Después pensadores como Polanyi, etcétera, John Rawls lo profundizaron muchísimo, pero Smith indicó de que no se puede pensar tener una economía desigual, o sea, una alta concentración de riqueza en una sociedad,
y pensar que a la vez eso va en par con una democracia pluralista sostenible. Aristóteles dijo que los dos están conectados, y cuando hay altas concentraciones de riqueza, eso tensiona finalmente a la política, a la democracia, y termina o en malas democracias con polarizaciones tanto de los que no tienen como de los que tienen mucho, o en tiranías. Esas son palabras de Aristóteles, y yo creo que es el tiempo para repensarlo cuando vemos lo polarizado que es nuestro debate en uno de los países más desiguales de la OECD a nivel de la desigualdad de capital. Y eso quizá es una de las desigualdades más sensibles que recientemente Bill Gates también lo destacó, justamente porque estamos además en momentos de automatización acelerada de la economía por la crisis sanitaria, y eso lleva a que el capital es cada vez más más importante o tiene más ingresos comparado con una menor valorización del trabajo. Eso es sensible para los equilibrios de la sociedad, y ante todo implica que deberíamos tomar muy en serio cómo midamos primero la desigualdad a nivel de capital, cada cuánto lo midamos, y cómo podemos ir trabajando para desconcentrar esta desigualdad. Y cuando hablamos de un nuevo modelo, un reseteo, sin duda necesitamos pensar en un conjunto de herramientas para el Chile de mañana, donde la economía es menos concentrada, sea con una nueva capa de empresas medianas, también en regiones, por supuesto, hay el hidrógeno verde, una gran oportunidad nueva también, pero necesitamos todo esto basado en data y con compromiso medible, porque no basta que los gremios hagan un piloto, un centro de innovación, mientras a nivel sistémico vemos que en realidad nuestra economía es altamente concentrada, poco innovador, y justamente oligopólico sin quizá la debida competencia, lo que lleva finalmente justamente a una economía no innovadora. Volver a Aristóteles significa tomar esto en serio y entender que para una mejor democracia necesitamos una sociedad con más clase media, y eso necesita un set de reformas. Justo hoy día en la mañana hubo una exposición interesante en el diario Financiero sobre la reforma que Israel hizo pro competencia en materia de desconcentración económica. Yo creo que tenemos que mirar eso más, la regulación de mercados oligopólicos, cómo financiar una nueva capa de empresas medianas, y cómo acompañar todo esto con incentivos desde la transparencia para que, por ejemplo, también dentro de la empresa hay más movilidad social, en el sentido que no sean siempre los mismos de los mismos colegios, de unas pocas universidades, como muestran los estudios, los que finalmente ascienden y se mantienen en el poder, porque si nuestra sociedad, si nuestro mercado finalmente termina siendo solo un sistema en el cual siempre los mismos ganan, terminamos siendo un sistema que varios están llamados dinásticos. De hecho, Warren Buffett habló del riesgo de sistemas dinásticos por las rigideces de capital y la falta de ahorro e inversiones, la falta de posibilidad de que personas comunes también se benefician del aumento del valor del capital, porque el capital no es la suma del trabajo, tiene ingresos propios, y hoy día el FMI también dice que uno de los desafíos más importantes de los países a resolucionar en materia de reseteo de las economías es el efecto autorreforzante de la desigualdad de capital, porque el que ya tiene capital va a tener más capacidad de invertir de forma más inteligente en inversiones más riesgosas, desde los cuales de nuevo tiene retornos más altos. Y eso finalmente es un efecto autorreforzante, así el Fondo Monetario lo llama, junto con la invitación a repensar cómo hacer que llegamos a lo que John Rawls finalmente, y con eso termino, ya dijo que sería ideal de un sistema económico, una property owning democracy, no un sistema concentrado que
solamente pone el foco en impuestos posterior, casi como si fuera una donación a los que no tuvieron éxito en el sistema, sino cómo pensar que el capital en una sociedad sea más dividido o a lo menos beneficia a muchas más personas y no solamente a unos pocos, porque eso no es acorde al espíritu de la democracia, como ya mostró Aristóteles. Interesante punto, Bernardo. Me gustaría saber si tienes un comentario sobre lo que acaba de plantear Janet. Sí, por supuesto. Mira, yo siempre me distancio de los números agregados y de los promedios. Por ejemplo, cuando decimos acerquémonos como Chile, como gran desafío país, estar en la medianía de la OCDE. ¿Qué es esa medianía? Porque si uno analiza, por ejemplo, concentración de riqueza, hay países que yo admiro que tienen más concentración de riqueza que Chile, y hay países que yo me gustaría distanciarme, como Grecia, que tienen menos concentración de riqueza que Chile. Y por lo tanto, yo creo que cuando esos valores agregados, ser como la OECD, me parece a mí que ha sido parte de los problemas que hemos observado. O sea, yo creo que la OECD es una súper buena referencia para que selectivamente, si estamos hablando de un sistema de pensión, por ejemplo, bueno, veamos cuáles son los mejores sistemas de pensión del mundo, en la OECD o fuera de la OECD. En políticas de innovación, como bien decía Janet, por supuesto que me encantaría en el fondo replicar las políticas que tiene Israel, pero ojo con los promedios, ojo en el fondo, insisto, yo no quisiera ser como Grecia, a pesar de que tiene, ¿no es cierto?, una menor concentración de la riqueza que Chile. Yo creo que la obsesión por ese 1% me parece que le hace mal al debate. Lo relevante es cómo logramos no solamente movilidad en las personas, sino que también movilidad en las empresas. ¿Cómo logramos que una empresa que nace en Chile, siempre estamos midiendo en el fondo el número de empresas que se crean, y nunca medimos el número de empresas que escalan y que crecen? Yo te doy un ejemplo personal. Yo fui gerente general de Colbún y fui presidente de Colbún. Y estaba el año 2008 la misma retórica, de que los tres grandes actores del sector energético, y que tenían concentrado el mercado, etcétera, etcétera. Yo decía, eso no es así. La razón por la cual esos tres actores están en el fondo ganando las licitaciones es porque eran más competitivos. De pronto, ¿qué pasó? Hubo un cambio tecnológico profundo, sin ningún cambio regulatorio de relevancia. Hoy día, en el fondo, las últimas licitaciones en los últimos 5 años, los nuevos actores nos han dado cancha, tiro y lado. Y no hemos logrado, en el fondo, ser competitivos frente a nuevos actores que han llegado al mercado chileno, el mismo mercado chileno que estaba en el 2007, con las mismas regulaciones. Hoy día tenemos 150 generadores que han sido, en el fondo, que han desafiado al incumbente y que finalmente han logrado ganar en la cancha del mercado, con transparencia, con competencia, y la empresa que yo lideraba, por ejemplo, en muchas licitaciones ha perdido frente a esos actores nuevos. ¿Qué cambió? No cambió nada. Colbún sigue siendo Colbún. Estamos obviamente en el fondo súper desafiados, y estamos en el fondo en una estrategia de desarrollo en el fondo que pretende ser competitivo con esos actores nuevos. Y por lo tanto, por supuesto que yo comparto 100% con Janet que siempre hay una milla extra que caminar en más transparencia, en más mercado, en más competencia, en más innovación. Sobre innovación, me parece interesante el modelo de Israel. Creo que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que este plan de reactivación, este ciclo virtuoso de inversión que ojalá se pueda generar a partir de la recuperación, no sea un catastro de proyectos como el que anunció el lunes el ministro Palacio, y no sea un catastro de proyectos como el que anunció el domingo el presidente Piñera de Obras Públicas. Hemos tenido en los últimos 30 años 50 catastros de proyectos. El desafío, ¿no es cierto?, es generar un ciclo virtuoso de inversión de verdad, que, por ejemplo, conecte a esas grandes empresas que eventualmente hoy día son de un tamaño relevante y que algunos consideran en el fondo que ese tamaño, ¿no es cierto?, inhibe la competencia, inhibe la movilidad, pero básicamente esas empresas también hay que verlas como una oportunidad. Yo creo que Chile debería sentirse orgulloso de sus principales industrias exportadoras que por lo demás están plenamente vigentes en la economía del siglo XXI. ¿Qué más vigente que un cobre que está alimentando, ¿no es cierto?, la electromovilidad? ¿Qué más vigente que un litio que está alimentando, ¿no es cierto?, el almacenaje de energía? ¿Qué más vigente que nuestra industria agroalimentaria, que está en el fondo básicamente permitiendo generar alimentos competitivos, buenos, de calidad, ¿no es cierto?, para esas enormes clases medias que se están generando en el Asia? ¿Qué más vigente, ¿no es cierto?, etcétera, 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 que la salmonicultura, etcétera. Y en torno a esas industrias, sin mirarlas con sospecha, sin mirarlas como la fuente de los males, sino como una oportunidad, generar ecosistemas de, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer la industria chilena hoy día? Tienen que ser, en el fondo, el cobre, la salmonicultura, la industria forestal, los exportadores. Tienen que mostrar trazabilidad de su huella de carbono, de su huella hídrica y de su huella de economía circular.
¿Qué mejor oportunidad que diferenciarse, así como en el pasado nos diferenciamos por competitividad en costos, hoy día diferenciarse por trazabilidad de esas 3 huellas? Y esa trazabilidad, que todos los servicios que eso representa, van a venir de ecosistemas de emprendimiento e innovación que están fuera del perímetro de esas empresas. Y por eso yo soy tan partidario, y lo comparto también con Janet, de que nos insertemos no a nivel de piloto, que por supuesto que los pilotos son válidos, pero hay que masificar esta lógica de una empresa que está inserta en ecosistemas colaborativos. O sea, cuando uno va a Alemania, las principales empresas en Alemania tienen una gran sede dentro de universidades. Y aquí miramos con recelo tanto la empresa a la universidad, porque supuestamente están solamente dedicados a hacer investigación pura, digamos, de larguísimo plazo, y no práctica para la industria, y la universidad mira con recelo a la empresa, porque la empresa estaría solamente obsesivamente buscando en el fondo la solución rápida de corto plazo. Ambos tenemos una responsabilidad y tenemos que romper esa inercia y generar estos ecosistemas. Ahora, uno puede poner el acento en la cifra, ¿no es cierto? El I+D en Chile es bajo, no hay duda que es bajo. Ahora, el I+D, para realmente activar un proceso de I+D virtuoso hay que generar esas condiciones habilitantes. Y yo creo que esas condiciones habilitantes son, entre otras cosas, generar una cultura de colaboración entre la empresa, entre los centros de investigación, con la universidad y con los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Y eso, hablando de regiones, qué mejor que hacerlo desde las regiones, que cada región tiene una vocación productiva. Yo creo que un enemigo de la regionalización es el número de regiones. Yo soy bien partidario de lo que siempre ha dicho el presidente Lago, más allá de que no va a ser posible revertir ese camino de regionalización excesiva. ¿Y por qué es un problema? Porque finalmente no hay unas masas críticas suficientes para generar las capacidades habilitantes, digamos. Pero ¿por qué no? Y esto es un desafío para la intendenta y para los futuros gobernadores, ¿por qué no hay en el fondo acciones conjuntas de macrozonas que unen a varias regiones? Donde, por ejemplo, piensan juntos, la macrozona norte abarca varias regiones. No tienen la misma vocación productiva todas esas regiones. La macrozona sur también tiene los mismos problemas, desafíos y oportunidades. Entonces, claro, organizar macrozonas y pensar planes de desarrollo regional donde haya en el fondo, donde esté en el centro la universidad regional, y al mismo tiempo las empresas con presencia en ese territorio se instalen en esa universidad regional para generar estos ecosistemas de colaboración para enfrentar desafíos como la trazabilidad de la huella hídrica, la trazabilidad de la huella de carbono o la economía circular. Creo que es el camino de futuro. Y comparto mucho con Janet y celebro lo que ha hecho en materia fiscal. Puede que tengamos ciertas diferencias en materia, ¿no es cierto?, de la descripción que hace de la economía chilena y del capitalismo chileno. Yo por supuesto que tenemos muchas brechas y las comparto, y creo que Janet nos desafía todos los días a que emprendamos esas millas extras en todas las dimensiones, porque por mucho que uno pueda ser orgulloso de lo que ha hecho, eso no obsta para motivarse a, ¿no es cierto?, estar siempre cerrando brechas. Yo creo que brechas son muchas, hay que recorrer esos caminos para cerrarlas, y quería volver a lo que ha hecho el observatorio fiscal. La costo-eficiencia del gasto público y su transparencia es un imperativo ético, no es un asunto tecnocrático, y sobre todo cuando tenemos un impulso fiscal de una envergadura de 12.000 millones de dólares en los próximos 2 años. Así que eso, lo que hace el observatorio fiscal, lo que hace Janet liderando la comisión, me parece fundamental, así como también ojalá Janet algún día pueda decir en el fondo que los empresarios también estamos muy desafiados y, cerrando brechas y enfrentando los desafíos que tenemos. Voy a ir al tiro contigo, Francisco, pero sé que Janet se tiene que ir y por lo tanto me gustaría que aprovecharas tu minuto para cerrar tus ideas, y a propósito de ser emplazadas también por Bernardo, aproveches ahí de concretar, digamos, tu pensamiento final en esta exposición. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo comparto efectivamente mucho de lo que Bernardo dijo en el sentido de ante todo, romper la inercia, salir del piloto automático. Y yo creo que la invitación del Momentum es hacer una estrategia país, como Lord Stern propuso, ahora en el marco del reseteo, de la reactivación. Como Bernardo también dijo, no puede ser que esto sea un listado de proyectos. Tenemos que tener claro, en realidad, cómo vemos la economía en el futuro, cómo vemos que el mercado financiero acompaña este sistema productivo, cómo premiamos con incentivos adecuados, mejor los actores que lo hacen bien, tanto en el sector de la economía como en el Estado también. Entonces, yo creo que tanto en la economía como en el Estado el desafío es ponernos metas medibles, saber cómo medir cuando progresamos, y
Yo tengo esperanza en realidad que los gremios pueden dar un impulso y entienden su rol público, que también Bernardo resaltó mucho. Hoy día no solamente cada empresa tiene un rol público relevante, sino también los gremios son más preguntados en impulsar no solamente los incentivos de corto plazo financiero, no pedir subsidios, disminuciones de impuestos, etcétera, sino de lo contrario. Hoy día, para ser consistente con la sostenibilidad de cada empresa, queremos ver que los gremios impulsan, como Bernardo dijo, la economía circular, que impulsen una economía menos concentrada, más competitiva. Ojalá la SOFOFA podría mirar lo que Israel ha hecho y Bernardo, ojalá puedan hacer una propuesta concreta basada en eso, más allá de tus palabras que son de altísimo valor, pero ojalá SOFOFA a través del Comité de Política Pública podría hacer una propuesta concreta. Y eso es el desafío si la SOFOFA quiere hacerlo, si los empresarios se alinean detrás de las palabras de Bernardo, por ejemplo, en este sentido. Espero haberte interpretado de forma correcta. Yo creo que van a tener muchísimo apoyo desde la sociedad civil también. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Janet, por participar esta mañana con nosotros. Que estés muy Muchas bien. gracias, Juan, igual. Francisco, primero, aquí se dijeron varias ideas y me imagino que tú tienes ya en sí mismo varios apuntes de lo que te gustaría comentar. Luego yo te voy a hacer un par de preguntas, pero antes me gustaría saber si tienes alguna reflexión sobre lo que han expuesto Bernardo y Janet hasta ahora. Sí, bueno, aquí se ha hablado de la estrategia país y yo, ¿qué más de acuerdo podría estar con eso? Sin embargo, me parece que hoy el momento es poco propicio a la búsqueda de estrategias país racionales, con una mirada de largo plazo, porque las discusiones que hemos visto en el último tiempo han estado mucho más marcadas por la pasión que por la razón. Esto ha significado una caída evidente de lo que es la tecnocracia, o llamémosle como queramos llamarle, de los economistas, en fin, y por lo tanto lo que tenemos mucho presente en nuestra discusión actual es finalmente la oferta de la tierra prometida. Y eso no existe. La mala noticia es que no existe. Y por lo tanto, cuando la discusión previsional yo veía que en el fondo algunos decían, bueno, hay que terminar con la AFP, y estoy hablando de senadores y diputados, no estoy hablando de una persona cualquiera de la calle. Senadores y diputados que decían, tenemos que romper el sistema de la AFP y tenemos que construir entre todos un sistema que sea solidario para todos y todos los chilenos. Perfecto, pero ¿cómo se hace eso? O sea, en el fondo, ¿a qué país vamos a mirar? ¿Cuál nos gusta? ¿Nos gusta Alemania? ¿Nos gusta Australia? ¿Nos gusta una combinación de ambas? Pero en el fondo, a asumir que el modelo actual, que la situación actual es perversa, es mala, digamos, y que existe una tierra prometida donde vamos a ser todos felices, si esa es la discusión, hay poco espacio para construir la estrategia de país coherente, racional, aburrida, porque significa sumar números y significa restar números y sacar porcentaje, y por lo tanto creo que el momento no es tan propicio para eso. Ojalá, y claro, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que ello ocurra, desde la SOFOFA, desde las universidades, desde la ONG, etcétera, pero seamos realistas. Hoy día no es el momento muy adecuado. Respecto Ahora, a la OCDE... Sí, perdona, Francisco, solamente para entender bien. El momento no es propicio, pero ¿cómo se combate eso? Porque el momento no es propicio no porque estemos en el óptimo, sino porque más bien estamos en una situación, digamos, más de carácter negativo, ¿no? O sea, de una descomposición en la calidad del debate, donde no están considerándose los argumentos técnicos, donde, como bien dices tú, está la promesa permanente de esta tierra prometida, ¿no? Pero si el momento no es el óptimo, ¿qué se hace para contrarrestar eso? Porque el momento no es el óptimo en una realidad bien desmedrada también. Claro, y es una realidad que además en el mundo, nosotros no hemos olvidado del mundo, pero sí, en el mundo persisten tres situaciones que son súper complejas: el cambio climático, el cambio político, donde ya estamos hablando del fin de los partidos políticos, ¿cierto? Y el cambio económico, lo que se llama la uberización, la robotización, la inteligencia artificial. Entonces, el mundo está muy tensionado. Chile tiene su propia tensión y por lo tanto en ese escenario es donde en el fondo los espacios de la discusión racional son más bien escasos. Bernardo, ¿algo que decir sobre esto? Sí, mira, yo creo que
muchas veces presumimos que Chile es una isla, que es el único país que está enfrentando una combinación de pandemia, crisis social y crisis institucional. Yo creo que hay una lista de 3 dígitos de países que están experimentando lo mismo. Donde sí estamos creando, creo yo, insularidad, es en la forma como estamos procesando esta triple contingencia, cómo estamos procesando la complejidad. Yo ahí sí creo que Chile, y por eso hablaba de las condiciones habilitantes, que son previas a esta estrategia país, como muy bien dice Francisco, y que son previas a una recuperación económica y social. O sea, no hay subsidio al empleo, no hay depreciación instantánea que logre generar en el fondo y activar un ciclo virtuoso de crecimiento e inversión, si es que no están dadas esas condiciones habilitantes. Entonces estamos creando insularidad en el sentido de, frente a problemas que son complejos, ofrecer respuestas simples. Creo que por mucho en el fondo que sea clamor ciudadano y que todos dimos la vuelta a la página al tema del 10% del retiro, y que todo hoy día parece que de pronto están presumiendo que esta fue una política fantástica porque activó la economía, bueno, creo que los análisis posteriores hablan también de este simplismo para procesar la complejidad, tanto como fue el debate previo a esa política pública. De decir, de un cierto entusiasmo, como que esto en el fondo finalmente haya sido la madre de todas las... O sea, era el camino para reactivar la economía, no solamente para protegernos, ¿cierto?, y apoyar lo que lo requieren, por supuesto, a las personas que estaban sufriendo esta pandemia. Entonces, la principal insularidad que estamos creando es cómo estamos procesando esta complejidad. Yo cuando veo a los europeos sentarse en 48 horas y hacer un plan de recuperación económica vigoroso de 700, no me acuerdo la cifra, no estoy impronunciable, y esas cifras se cumplen, y finalmente después en el fondo se ejecutan los programas que están dentro de ese marco fiscal. Y allí, ¿no es cierto?, se acuerda un marco fiscal, un acuerdo súper destacado, como fue el del marco fiscal de 12.000 millones de dólares, y al día siguiente avanzan mucho más rápido las iniciativas que estaban por fuera de ese acuerdo y se traban las que estaban dentro de ese acuerdo. Entonces estamos generando insularidad en el procesamiento, y ahí hay triple responsabilidad. Primero, creo que por supuesto los que están en el centro de ese núcleo de la cancha de lo público, que son los actores políticos, no hay duda, de gobierno, de legislativo, ejecutivo, oficialismo y oposición. Segundo, creo que, y no sé si es responsabilidad de las redes, pero no hay duda que ese núcleo central está muy profundamente condicionado, creo yo, por esta influencia de estos sectores más polarizados, que yo estoy de acuerdo con Francisco que eso debe ser una sociedad moderna. El punto es que la polarización, cuando adquiere características de cancelación y de ¿cómo se llama?, amedrentamiento, porque el senador Lagos Weber simplemente insinuó una corrección completamente razonable al proyecto de ley de retiro del 10%, le llega una foto de su casa, en el fondo, para que sea apedreado, y luego en 24 horas tiene que sacar un video donde se desiste de presentar ese proyecto de ley. A eso me refiero cuando estamos creando insularidad. Eso no es una cosa, en el fondo, que sea frecuente en los otros países del mundo, por mucha complejidad que estén viviendo, por mucha polarización que estén viviendo. Y el tercer ciclo de responsabilidad, somos quienes estamos en el perímetro de esa cancha de lo público. Me refiero a la academia, me refiero a las empresas, me refiero a la sociedad civil, y yo creo que tan responsables de lo que está pasando hoy día, en el fondo, son aquellos que han actuado por acción, por convicción, en este discurso polarizante, descalificador, en el fondo, y refundacional. Son aquellos que hemos estado en los últimos 15 años, estos segundos 15 años, cómodos quizás, ¿no es cierto?, en nuestros espacios, en nuestros perímetros de acción, y no asumiendo que la cancha de lo público no es monopolio de la política. Nosotros somos corresponsables de que finalmente se viva esta insularidad en procesar complejidad, porque tenemos que, en el fondo, los países robustos pueden tener de repente un presidente como el presidente Trump, pero tiene una sociedad civil vigorosa, que finalmente le pone un gran contrapeso a las locuras o no locuras que pueda hacer tal o cual gobierno que esté de turno en el poder. Gracias, Bernardo. Por último, para cerrar, José o Francisco, tu opinión sobre lo que dice Bernardo y también en tu idea final. Sí, bueno, yo creo que Chile, como nunca, ha enfrentado un momento tan decisivo en su historia, y la forma como resolvamos en los próximos meses va a marcar fuertemente lo que van a ser las próximas décadas. Y por lo tanto, ¿hay espacio para el optimismo? Sí, hay espacio, pero hay espacio para el pesimismo, hay un mayor espacio. Y un pesimismo, reitero, por todo lo que estábamos conversando antes, porque en el fondo la polarización, la pérdida de la tecnocracia,
la búsqueda de la tierra prometida. Eso en general ha terminado mal. Hemos hablado de Aristóteles y no hemos hablado de Platón, su maestro, y Platón decía que, bueno, cuando aparecen los paladines del pueblo, le llamaba él, es decir, los que daban la solución fácil, eso siempre terminaba mal. Terminaba en tiranías, en el fondo, y las tiranías pueden ser de distintas formas y son siempre dramáticas. Yo no digo que eso vaya a ser así, pero tenemos ese riesgo y no lo habíamos tenido en los últimos 30 años, y por lo tanto esto requiere de que cada uno extreme su esfuerzo en su responsabilidad política, en su responsabilidad cívica finalmente, de ser capaces de conversar, de escuchar, pero lo que hemos visto hasta ahora, las primeras aproximaciones a lo que hemos visto no son lamentablemente muy halagüeñas. Muy bien, pues queremos agradecerle a Bernardo, Francisco, por también estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, muy contento de que hayan podido participar y que hayan puesto sus ideas sobre la mesa, tratando de proyectarnos hacia adelante. Un escenario complejo, por múltiples razones, como ya lo hemos visto, pero al mismo tiempo también con estas ideas que nos hacen reflexionar sobre hacia dónde deberíamos continuar. Así es que les agradezco a ambos el que hayan estado con nosotros. Llegamos nosotros al final también de este tercer encuentro de NEO 2020. Le queremos agradecer también a nuestros invitados, muy especialmente a ustedes, las personas que están ahí del otro lado de la pantalla y que se conectaron esta mañana con nosotros. Un encuentro que fue posible gracias al auspicio de AgroSuper, Codelco Chile, División El Teniente, Amundo Pacífico, Otico Higgins, Bitself, Biodiversa, Mielec Metal, INACAP, Casa Zúñiga y también Metrogas, la corporación ProHiggins, que los deja invitados además el próximo miércoles. Acuérdense, el próximo miércoles 9 de la mañana, al último espacio de conversación y de análisis de este ENEO 2020. Muchísimas gracias y buenos días para todos.